Hola, yo soy Nevar y este es tu canal Resolviendo Aprendo en Casa. Y hoy te traigo el reto 1 y 2 del día 4 de la semana 36 del quinto año de secundaria, correspondiente al área de matemáticas. Y la situación 1 dice así: Rosa y su familia viven en una zona donde no llegan las conexiones de agua potable. Cada cierto tiempo deben comprar agua de los camiones cisterna para proveerse del recurso hídrico. Ellos pagan 15 soles por cada metro cúbico de agua. Para asegurarse de tener la suficiente cantidad de agua, recurren a tres tipos de recipiente que tienen la forma y medidas mostradas a continuación. Entonces, muchachos, como están viendo, la situación 1 trata de calcular el volumen de diferentes formas geométricas o de diferentes sólidos. Y como pregunta 1, se nos pide calcular el volumen de cada recipiente. Y como pregunta 2, ¿cuánto cuesta llenar de agua cada recipiente sabiendo que un metro cúbico nos cuesta 15 soles? Entonces, seguramente tú ya sabes cuáles son las fórmulas para calcular el volumen de estos sólidos. Y primeramente tenemos un prisma rectangular, luego tenemos un cilindro y luego tenemos una forma o un sólido que no es conocido, pero que está conformado por un cilindro y por un tronco de cono. Entonces, para calcular el volumen del prisma, tenemos la siguiente fórmula, que es área de la base por la altura. Donde no olvides que este cuadrado, en este caso es un cuadrado, esta es la base. Y para calcular el volumen del cilindro, simplemente aplicamos la siguiente fórmula, que es igual a área de la base también por la altura, donde la base es un círculo. Y por último, tendremos que para calcular el volumen de esta figura será simplemente la suma del cilindro más el volumen del tronco cónico. Y para que los cálculos sean más fáciles, ya de una vez convertiremos las medidas que nos dan en centímetros a metros. ¿Y cómo hacemos esto? Simplemente dividimos entre 100. ¿Por qué entre 100, muchachos? Porque tú sabes que un metro tiene 100 centímetros. Ahora vamos con el volumen del prisma. Como ya te había dicho, el volumen de un prisma es igual al área de la base por la altura, y en este caso la base es un cuadrado. Entonces, ahora solo nos queda reemplazar. Entonces diremos que el volumen del prisma es igual a 0.40 metros por 0.40 metros, que son las medidas de este cuadrado, por la altura. Y como podemos ver, la altura vale 1.20 metros. Entonces simplemente reemplazamos. ¿De dónde nos sale que el volumen del prisma es igual a 0.192 metros cúbicos? Además, muchachos, sabemos que el precio por un metro cúbico es de 15 soles. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto pagaré por llenar este recipiente? El costo que yo debo pagar simplemente será la cantidad de metros cúbicos que me van a dar por el precio o el costo de un metro cúbico. Y en este caso la cantidad de metros cúbicos aquí la tenemos, que es este 0.192. Entonces, muchachos, como puedes ver, es solamente reemplazar. Entonces diré que el costo es igual a 0.193 metros cúbicos por el precio, que es 15 soles por metro cúbico. Y como puedes ver, metro cúbico con metro cúbico se cancelan, por lo cual me queda que el costo es igual a 2.88 soles. Muchachos, ya seguramente ustedes pueden tener un valor aproximado o que difieren un poco, pero eso es ya por los redondeos que seguramente se hagan. Ahora vamos con el volumen del cilindro. Y como puedes ver, tenemos un cilindro de radio 0.40 metros y altura 1.20 metros. Y el volumen del cilindro queda determinado como el área de la base por la altura. Pero nuestra base es un círculo. ¿Y cómo calculábamos el área de un círculo? Simplemente pi por radio al cuadrado. Ahora solo nos queda reemplazar los datos.
Entonces el volumen del cilindro será 3.14 por 0.40 al cuadrado, que es el área de la base. Y como puedes ver, en esta oportunidad yo estoy trabajando con pi igual a 3.14. Como ya todos sabemos, este número pi tiene infinitas cifras decimales, pero lo convencional es aproximarlo a 3.14. Y reemplazamos el valor de la altura, que es 1.2. Entonces, haciendo estas operaciones, obtenemos que el volumen del cilindro es igual a 0.60 metros cúbicos. Y no olvides que el precio que se paga por el agua es de 15 soles por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto pagaremos para llenar este recipiente que tiene forma de un cilindro? Nuevamente aplicamos que el costo es igual a la cantidad de metros cúbicos por lo que cuesta un metro cúbico. Y reemplazando valores, obtenemos que el costo es igual a 0.60 metros cúbicos por 15 soles por metro cúbico. Y reduciendo unidades, vemos que los metros cúbicos se van, por lo cual el costo para llenar este recipiente cilíndrico es de 9 soles. Y por último tenemos este recipiente, que como ya lo has notado, está compuesto más o menos por un cilindro y un tronco cónico. Entonces este volumen lo vamos a calcular en dos partes. Y diremos que este volumen es igual al volumen del cilindro más el volumen del tronco cónico. Y ya sabemos cómo se calcula el volumen del cilindro, que es igual al área de la base por la altura. Pero ¿cuál es la fórmula para calcular el volumen del tronco cónico? Es esta. Sí, muchachos, parece un poco difícil, pero es simplemente reemplazar. Ahora comenzamos a reemplazar los valores tanto de pi, del radio del cilindro y el radio 1 y el radio 2 del tronco cónico, de donde obtendré que el volumen es igual a 3.14 por 0.4 metros al cuadrado por 1.2 metros. Este es el volumen del cilindro más el volumen del tronco cónico, que está determinado por esta fórmula. Entonces obtendré que el volumen es igual a 0.60 más 0.058. Lo que me resulta que el volumen de este recipiente es igual a 0.658 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto pagaré para llenar este recipiente? Simplemente reemplazamos. Y así obtengo que el costo para llenar este recipiente es de 9.87 soles. Pregunta C. En casa de Rosa son 5 personas y tienen proyectado un consumo diario de un 20avo metros cúbicos de agua por cada uno. ¿Les alcanzarán los 3 recipientes llenos para 30 días? Justifica tu respuesta. Entonces, muchachos, anteriormente obtuvimos que los volúmenes de los recipientes son los que te muestro a continuación. Entonces, el volumen total o el volumen de los 3 recipientes será simplemente la suma. Entonces, el volumen total es igual a 1.45 metros cúbicos. Además, nos dicen que el consumo por un día es igual a un 20avo de metros cúbicos por día. Y muchachos, esto yo lo voy a dividir. Entonces obtengo que el consumo por un día es igual a 0.05 metros cúbicos por día. Y como podemos ver en el enunciado, esto es lo que consume una persona. Entonces, ¿cuál será el volumen que se requiere para que una persona consuma agua durante 30 días? Simplemente será el número de días por el consumo de agua en un día. Entonces el volumen de agua para 30 días será igual a 30 días por 0.05 metros cúbicos por día.
lo que obtengo que el volumen para 30 días es igual a 1.5 metros cúbicos. Y como ya te habrás dado cuenta, el volumen que requerimos para 30 días es igual a 1.5 metros cúbicos y el volumen que obtenemos al llenar los tres recipientes es solamente 1.45 metros cúbicos. Además, te dice que este consumo es solamente por persona, por cada uno. Entonces, podemos decir que de ninguna manera alcanzan los recipientes para cubrir las necesidades de las 5 personas que conforman la familia. Con las justas se aproxima a la cantidad de agua que requiere una persona para los 30 días. Entonces simplemente yo puedo decir que los recipientes llenos no alcanzan para 30 días de consumo. Situación 2. Alicia y José se han propuesto concientizar a los vecinos de su barrio para que usen responsablemente el agua y no la desperdicien. Ellos han elaborado afiches donde muestran la cantidad de agua que se pierde cuando usan las piscinas portátiles. Si la Organización Mundial de la Salud indica que una persona debe consumir hasta 0,1 metros cúbicos de agua diaria, ¿cuántas personas dejan de beneficiarse con el agua contenida en las dos piscinas llenas? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es simplemente calculamos el volumen de cada piscina, las sumamos y las dividimos entre el consumo de una persona para saber cuántas personas pudieron beneficiarse con el volumen de este agua. Entonces, para la piscina 1, vemos que es un prisma y el volumen del prisma es igual a área de la base por la altura. Entonces simplemente reemplazamos, por lo cual el volumen del prisma será 1.5, que es 150 centímetros, pero en metros, por 2.2, que es 220 centímetros, pero en metros, por la altura, que vale 60 centímetros, pero 60 centímetros en metros es 0.6. Entonces el volumen de la piscina 1 será de 1.98 metros cúbicos. Y de igual manera calculamos el volumen de la piscina 2, que como ves parece ser un cilindro o se asemeja a un cilindro. Y ya sabes cómo calcular el volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado, que es el área de la base por la altura. Entonces, reemplazando valores, obtenemos que el volumen del cilindro es igual a 3.14, que es pi. El radio, como ves, aquí nos dan el diámetro, que es 400 centímetros o 4 metros. Y como tú ya sabes, el radio es igual a diámetro entre 2. Por eso que aquí yo en la fórmula pongo 2. Por la altura, que es 1.20 metros o 120 centímetros. De lo cual obtengo que el volumen de la piscina 2 es igual a 15.07 metros cúbicos. Entonces el volumen total en ambas piscinas es la suma, que será igual a 1.98 más 15.07, de donde se obtiene que el volumen total es igual a 17.05 metros cúbicos. Ahora, muchachos, para calcular la cantidad de personas que pudieron o que dejan de beneficiarse con el agua, simplemente divido este volumen entre esta cantidad, de donde obtengo que el número de personas que dejan de beneficiarse son 170.5. Pero como todos sabemos, no hay medias personas, por lo cual lo redondeo y digo que hay 171 personas que dejan de beneficiarse con el agua que contienen estas dos piscinas. De esta forma, muchachos, hemos dado solución a las dos situaciones del día 4 de la respectiva semana. Sin más que decir, me despido de ustedes y hasta luego.